Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Meteori Castillo y el día de hoy quiero conversar contigo acerca de Samuel von Pufendorf, quien a través de la historia es conocido como uno de los mayores difusores e impulsores de los derechos humanos, del derecho internacional, pero también quien precisamente difundió ideas que no eran propias, sino las fundamentó. Ideas de, por ejemplo, Grocio, Hobbes, Locke, Kant, Montesquieu, que básicamente influyen y hacen gestar las ideas de la Ilustración que llevaron consigo la Revolución Francesa, lo que significó un hito enorme en la soberanía de los pueblos. Iniciaremos contándote un poquito acerca de los datos biográficos. Déjame contarte de que él, por ejemplo, nació en Sajonia en 1632, estudió teología y derecho en la ciudad de Leipzig y filosofía en 1654 y matemáticas, Dios sabe por qué estudió matemáticas, en 1657, en donde probablemente conoce ahí el pensamiento de Hobbes. Te cuento que una de sus mayores obras, o por la que él mismo es reconocido, es sobre el derecho natural y de gentes, publicada en 1672. Pufendorf además llega a ser profesor de Derecho en la Universidad de Heidelberg y en la Universidad de Lund en Suecia, y en 1694 regresa a Suecia para recibir el título de nobleza de varón y muere en Berlín ese mismo año, pero muere de noble. Básicamente se da en un contexto socioeconómico y político bastante difícil porque ya se estaba gestando las ideas de la Ilustración. Ya estábamos cerca de la Revolución Francesa y políticamente vamos a ver que iba a reflejar una influencia de los grandes pensadores de la época como Hobbes, Grocio, Luc Montesquieu, Kant, entre otros. En el tema del derecho, él señala su enfoque en la dignidad, incita en la persona y en los derechos fundamentales que han sido influyentes en la formación de la teoría política moderna y en la elaboración de las constituciones de muchos países que hasta el día de hoy tienen vigencia. Y por ejemplo, nosotros, en el caso peruano, también. Hay obras espectaculares de él que hablan sobre el derecho natural y de gentes, publicada, por ejemplo, como ya lo hemos visto en 1672, dos libros sobre los elementos de la jurisprudencia universal y dos libros sobre el deber del hombre y del ciudadano según la ley natural. Pero además te cuento de que hay otras obras que él hace, pero son obras que las hizo como historiador y de teología. Ahora, ¿cuál es la trascendencia de las obras que anteriormente estábamos señalando? Por ejemplo, la de la jurisprudencia universal, que es en 1660, una introducción al derecho natural y el derecho de gentes. ¿Por qué? Habla acerca del derecho natural y al derecho inherente de las personas por el simple hecho de ser personas. Y ahí es donde empieza a hablar sobre derechos de gentes, que como bien sabemos en el derecho romano es conocido, o bueno, es la semillita de lo que hoy en día conocemos como el derecho internacional. Pero además objetiviza, bueno, le da pie para objetivizar a los estados y los enfoca como individuos que tienen ciertas obligaciones, el de proteger a los ciudadanos. Y a su vez, da y hace una fundamentación posterior en 1672 con De Jure Naturale et Gentium Libri Octo, en donde hace una exposición detallada del derecho natural y el derecho de gentes, respalda y refuerza sus ideas expuestas en el libro anterior y protege o propone, mejor dicho, una serie de derechos o principios fundamentales basados en la dignidad, principalmente en la libertad y la igualdad de todo el hombre, de todos los hombres. Así, por ejemplo, de oficio hominid et civis juxta legium naturae libri duo en 1673 nace como una especie de catálogo de obligaciones y deberes de todo ciudadano que tiene respecto al Estado. ¿Por qué? Porque si sus dos primeras obras eran respecto a las obligaciones que debería de tener el Estado, también nos responsabiliza o empodera al ciudadano para que respete y se limite con ciertas actitudes para seguir el mismo margen que él estaba determinando, que es la armonía entre la sociedad, como por ejemplo
en las ideas de Hobbes de ser un lobo para otro hombre, era propio de la naturaleza humana, pero que el Estado podría limitarse precisamente porque lo tenía como una función vital de este, y era su razón de ser el de mantener asegurados, el de mantener en igualdad a los ciudadanos que conformaban el Estado. De manera que el derecho positivo debe estar en consonancia con el derecho natural. Y es que Pufendorf propone que el hombre tiene deber de preservar su propia vida y la de los demás. Y es, ya como dato curioso que te cuento, que en 1687 él hace una crónica a los acontecimientos políticos y militares de Federico Guillermo I de Brandenburgo, quien es que lo reconoce como varón. Y finalmente se gana ese título de nobleza gracias a las obras que dedica al reinado de estos soberanos. Pero entonces, ¿sus ideas fueron originales? No, no fueron originales, pero eso no quita todo el trabajo que hizo para sistematizar toda la información y que precisamente lo difundió de manera correcta, concreta y sobre todo fundamentada a sus estudiantes cuando él era profesor. De manera que Pufendorf señala que los seres humanos son seres sociales y necesitamos vivir en una sociedad. Necesitamos, o sea, necesariamente vamos a tener conflictos. Es propio de la naturaleza, algo que también señala Hobbes, pero que eh, él materializa o dice que esto es posible netamente porque sale de la razón. O sea, es racional. Es racional que nosotros como seres humanos necesitemos de sociabilizar, pero también es racional que tengamos problemas. Y también va a ser racional que necesitamos a alguien que nos arbitre la pelea, ¿no? Pero esto va a ser únicamente con todas las reglas del juego emanadas desde el Estado, generando una suerte de protección y reglas que nosotros mismos debemos de respetar. He ahí la fundamentación del derecho natural, que precisamente es necesario tanto respetar nosotros al Estado, quien garantizará nuestra integridad. De esta forma, tiene sus principales tesis en la sociabilidad del hombre como principio supremo del derecho natural, el derecho natural congénito a los hombres desde su nacimiento y la ley natural que es independiente de la voluntad divina y es accesible a la razón humana. De ahí que el derecho tiene que estar ligado con el derecho positivo tiene que estar ligado con el derecho natural, pues este es su fundamento. Y la libertad y la igualdad siguen estando siempre en los fundamentos de los derechos inherentes o el derecho natural al que se refería él, así como el Estado va a tener la función principal de proteger estos derechos naturales de todos los individuos para garantizar la paz, la seguridad en la sociedad. Si nos damos cuenta, tanto a los hombres o ciudadanos y al Estado les está dando deberes, pero también obligaciones, ¿no? Perdón, le está dando derechos y obligaciones, es decir, los está identificando como sujetos, que más tarde va a ser la semilla que hace que nazca o que se reconozca a los estados como sujetos. De manera que todos parten de la idea contractual del Estado, que nosotros vamos a renunciar a una parte de nuestra libertad a cambio de la protección y seguridad que nos va a ofrecer el Estado. Las principales tesis políticas son en concordancia con las tesis jurídicas que él señala. ¿Por qué? Porque no va a ser posible que en el derecho se cumplan todas estas ideas y pensamientos de libertad si es que no hay una administración que la respete como tal. Por eso el Estado tiene como función principal proteger los derechos naturales de los individuos y garantizar la paz y seguridad. Así, el contrato social es la base del Estado y se basa en la idea de que los individuos renuncian a esta libertad, como lo hemos dicho anteriormente. De manera que el poder político puede ser y debe de ser limitado y estar sujeto a la ley natural. Así, el derecho positivo debe de reconocer que el gobernante debe ser elegido por el pueblo y debe gobernar en beneficio del bien común, respetando ¿qué? El derecho natural. De manera que la soberanía reside en el pueblo y no en el gobernante. Y acá me gusta mucho esta parte de la concepción política, porque no es otra cosa de lo que tenemos vigencia hoy en día. Y no hubiese sido posible
de tenerlo actualmente si es que no hubiese sido explicado en aulas universitarias. Por ejemplo, también reconoce que el derecho de resistencia es legítimo si el gobernante viola los derechos naturales de los individuos o el contrato social es violado. Nosotros en Perú tenemos en nuestra constitución el artículo 46 que reconoce el derecho a la insurgencia, a la desobediencia de un Estado eh, que, bueno, no respeta nuestros derechos o si no es usurpador del poder. Entonces, es interesante cómo hasta el día de hoy tiene influencia estas ideas de la ilustración. Finalmente podemos llegar a la conclusión de que Pufendorf no solamente llega a influir en el tema del derecho de gentes, en el tema del derecho internacional y los derechos humanos, sino que también trasciende y el derecho constitucional propiamente da las bases principales, el eje transversal como es en el derecho, como lo es en la filosofía, como lo es en la política, y les da esta concepción que es meramente humanista, ¿no? Y sobre todo lo fundamenta en el derecho natural. Es interesante cómo en ese sentido su obra ha sido influyente en la elaboración de tratados y convenciones internacionales que buscan proteger los derechos humanos y garantizar su cumplimiento por parte de todos los estados. Y bueno, básicamente todo esto se explica ya que a través de la historia el, se puede observar que los autores han recopilado que su papá fue pastor luterano, de ahí que debió de influenciarlo en su formación inicial y en sus creencias religiosas, por lo que esto le habría dado esta suerte de eje humanista en la concepción del Estado. Y es por eso que se le conoce a Pufendorf, por explicar metódicamente a Hobbes, a Kant, a Grocio, a Luke, a muchos de los pensadores de su época, con la habilidad de sistematizarlo y presentar ideas claras, en especial las de Grocio, que las impulsa de una manera amplia y con una claridad también, porque no solamente las explica, sino también se atreve a llegar a hacer comparaciones e incluso hace unas tesis de las obligaciones que deberíamos tener nosotros como ciudadanos en respeto al Estado, de ahí de sus libros. Finalmente, a Pufendorf se considera que el Estado es la forma más perfecta de sociedad necesaria y obligatoria para el desarrollo de la naturaleza humana en el Estado, pues el derecho natural se convierte en un derecho efectivo cuando se limita esta suerte de soberanidad, nosotros renunciando a una parte de nuestra libertad por la seguridad. Es ahí que el Estado va a ser esta suerte de árbitro entre nosotros mismos, pero que también está sujeto a respetar el derecho natural, que hoy en día conoceríamos como los derechos humanos. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí. Espero que te haya gustado esta exposición y finalmente te dejo unas cuantas frases que están traducidas al español de Samuel von Pufendorf, que estoy segura que contienen un poquito más del pensamiento que quería expresarnos.